Bueno, entonces recordemos que si tenemos la nota de internacionalidad, vamos a insistir con el derecho de formación con la reglamentación de FIFA. Seguramente vamos a utilizar el TMS, muchos clubes no tienen el TMS, recurren a su federación. Tienen que ir a ver, como decíamos antes, el artículo 20, que ha sido actualizado, ha sido modificado, y ahora también con el anexo 4. Bien, de todas maneras, lo que hay que visualizar en respecto del derecho de formación es que cada país ha hecho realmente bastantes modificaciones, ha hecho bastante legislación cuando existe una transferencia adentro de cada país y hay que tener en cuenta que no todos los países tienen la misma legislación. Entonces, si a ustedes les parece, podemos ir viendo más o menos las características que tienen algunos países. Si no hay nota de internacionalidad, entonces decimos vamos a ir a la legislación de Colombia, la de Argentina, la de Estados Unidos, la de México, la de España, la que sea. Y es importante tener un criterio de cómo se están manejando las cuestiones allí. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Major League Soccer en general no respetaba hasta hace unos años el tema del derecho de formación, la FIFA no se metía demasiado. Sin embargo, hace ya un par de años, tanto la MLS como la federación, recordemos la MLS es como una liga privada de los clubes, la que no está afiliada directamente a FIFA, la que está afiliada a FIFA es la US Soccer, que es la Federación Nacional, pero recordemos que la MLS ha empezado a respetar el derecho de formación teniendo en cuenta que Estados Unidos ha crecido enormemente en todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Acá tengo una cifra que dice que en el año 2018 más de 75 millones de dólares se dedicaron a la formación de jugadores menores, juveniles, infantiles en los Estados Unidos. Entonces, ellos también ahora cobran el derecho de formación y pagan el derecho de formación. Entonces, podríamos decir que ellos también se han adecuado a las normas del régimen FIFA, que era un país que estaba ahí como al margen. Y bueno, las razones tienen que ver básicamente con que a ellos también se les han ido muchos jugadores que han formado ellos y que después firmaron el primer contrato profesional o en Europa o en otros países, en Asia, y ellos empezaron a reclamar ese derecho de formación. Por ejemplo, en el fútbol venezolano, ellos ahora a partir del año pasado, del 2019, han hecho una reglamentación en donde reconocen el derecho de formación dividido de los 12 a los 15 años y de los 16 a los 21 años. Pagan distinto, pagan en forma diferente. Tienen como una unidad que son 250 unidades convertibles. Estas unidades deben multiplicarse por 3.000 bolívares. Entonces, desde los 12 a los 15 años, que jueguen un club, tiene que jugar en un club registrado en la Federación Venezolana, y de los 12 a los 15 años se van a reconocer 250 unidades. De los 16 a los 21 años cumplidos, con las mismas características, se le van a reconocer 2.500 unidades convertibles, y si es un club de segunda división, 1.250 unidades convertibles. El 10% de lo pagado por derecho de formación se retiene para la asociación, para ser destinada a programas de desarrollo. Cuando un jugador profesional es transferido a un club aficionado, en ese caso no hay un derecho de formación. Como vemos, cada uno de los países tiene un criterio distinto, pero básicamente se está reconociendo el derecho de formación en muchos países, y eso obviamente es realmente muy importante, teniendo en cuenta que le da un gran incentivo a todos los pequeños clubes que son las canteras del fútbol, los que generan el talento, el desarrollo, los que gastan un dinero importante, y a partir de este reconocimiento del derecho de formación, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, tienen un ingreso, que en algunos casos es realmente un ingreso muy importante,
y ese ingreso obviamente tiene que volver al desarrollo de la infraestructura y eso le genera al fútbol la posibilidad de generar un futuro fuerte. En el caso brasilero también hay una legislación. Primero existía la ley Pelé y luego fue modificada en el año 2011 por una ley que es la 12395. Les paso el número por si alguno lo necesita, tiene algún desarrollo en Brasil. El artículo 29A le está reconociendo el 5% del monto acordado para la transferencia y ese monto se va a distribuir en todas las entidades formadoras. El 1% por cada año de entrenamiento del atleta entre los 14 y los 17 años inclusive, y el 0,5 por cada año de entrenamiento entre los 18 y los 19 años. Como vemos aquí, el reconocimiento del derecho de formación es hasta los 19 años. El cesionario del deportista es obligado a retener el monto y distribuirlo entre las entidades que formaron al jugador. Si el deportista se desvincula unilateralmente del club pagando una indemnización, corresponderá al club que recibió la indemnización distribuir el 5% de esa cantidad a los clubes formadores. El porcentaje debido a los clubes formadores se debe calcular de acuerdo al certificado que otorga la entidad nacional de administración deportiva, en este caso obviamente la Federación Brasilera. Y el pago se debe realizar dentro de los 30 días de la transferencia real. Esto es más o menos así, a grandes rasgos, el reconocimiento que le hace Brasil al derecho de formación. El fútbol peruano también tiene el reconocimiento del derecho de formación. Ellos tienen una resolución del derecho federativo de la Federación Peruana de Fútbol. La resolución es la número 22 del año 2017. En este caso, el reconocimiento se hace desde la temporada 12 hasta los 21 años inclusive. Y la formación se acredita con la ficha o el pasaporte del jugador. El pasaporte es la historia que está reconocida en la federación o en la asociación y tiene todo el historial del jugador desde que fichó su primer club hasta la actualidad. Ese es un poco... con eso directamente se puede acreditar el derecho de formación. El pago procede cuando el jugador firma su primer contrato profesional y se paga a todos los clubes que formaron al jugador. Si el club demandante resolvió el contrato sin causa justa o el jugador quedó libre por falta de pago o el jugador reasume la calidad de aficionada o no jugó 5 partidos en el equipo principal, no se debe pagar la indemnización por formación. Es decir, en esos casos lo acota para que la formación no se pague. Tienen dividido, en la categoría A se paga $5.000 por año, es una suma bastante importante, en la categoría B $1.000 por año y en la categoría C $1.000 por año. Y ellos tienen dividido, la federación ha dividido, por ejemplo, en la categoría A, ha puesto Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario de Deportes, Deportivo Universitario de San Martín de Porres, y en la categoría B los demás clubes que integran la primera división. En la tercera categoría los clubes que integran la segunda división y todos los demás clubes del país. Han hecho una división que ellos entienden, supongo, tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura del fútbol peruano. El derecho mexicano tiene también, la federación ha hecho una propia reglamentación y los clubes tanto del ascenso de la primera A, de la segunda y la tercera división que contribuyeron a la formación del futbolista, acá también entre los 12 y los 21 años inclusive tienen derecho a cobrar el derecho de formación. Bueno, los requisitos básicos son un documento expedido por la Federación Mexicana en la que consta que el jugador estuvo registrado en su club en la calidad de profesional, el contrato registrado entre el club y el jugador, una certificación de la Federación Mexicana que acredite que el jugador ha participado en un mínimo de 765 minutos con un club de primera división profesional en partidos oficiales.
El pago se hará al club o los clubes en donde el jugador haya actuado al menos en un torneo profesional de las divisiones del ascenso. Recordemos que también se tienen en cuenta las transferencias temporales. Los montos que reconoce la Federación Mexicana de la cantidad a distribuir proporcionalmente son las siguientes. En la primera división A son 100.000 pesos mexicanos, aproximadamente alrededor de $5.200. La segunda división se le reconocen 75.000 pesos mexicanos, alrededor de $4.000. Y en la tercera división alrededor de $2.600, son 50.000 pesos mexicanos. Entonces la participación por derecho de formación se pagará una sola vez en los siguientes términos. El jugador deberá jugar un mínimo de 765 minutos en un club de primera división en un torneo oficial. El obligado al pago es el club en donde el jugador acumula esa cantidad de minutos, proporcionalmente a los clubes o club que los formadores, o el club que los formaron en los montos arriba mencionados. Puede haber un solo club, porque lo formó desde los 12 hasta los 21 años, o hasta la edad que sea, o pueden ser varios. En ese caso se paga proporcionalmente. El procedimiento en el fútbol mexicano, el proceso o el reclamo se presenta en la Dirección General Deportiva de la Federación Mexicana. Esta notifica al club que debe pagar. Los montos se deben depositar en la Federación Mexicana y esta lo distribuirá entre el club formador o los clubes formadores. El organismo para resolver las quejas por el derecho de formación es la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana. Prescripción se da a los 6 meses de que el jugador cumple los 765 minutos jugados en un club de primera división profesional. Como verán, cada país tiene un régimen distinto. Incluso acá la prescripción pareciera como muy corta. Y en este caso los pagos y el procedimiento se hacen a través de la federación. En otros casos directamente se hacen a partir de la plataforma de Comet. El Comet es un sistema de software en el que se puede hacer también el procedimiento vía online. Hay países que lo hacen así, hay otros países que lo hacen directamente, como hemos visto aquí, en la federación o en la asociación de ese país. En el caso de Argentina, el derecho de formación tiene una doble vía. Tiene una ley nacional, la 27.211 del año 2015, y esa ley rige el derecho de formación para todos los deportes, ya sean individuales o colectivos, y le indica a cada asociación que puede regular y fomentar su propio reglamento, que es lo que hizo la Federación de Fútbol, la AFA. Ha hecho esto ha hecho el reglamento número 5551, si alguno tiene que ir allí. Se trabaja el derecho de formación en el fútbol específicamente. Dice, el presente reglamento regula el régimen de indemnización por formación del jugador joven y el del mecanismo de solidaridad. Los dos mecanismos están regulados aquí. Resulta aplicable a todos los clubes afiliados directa o indirectamente a la Asociación del Fútbol Argentino. Y dice básicamente cuándo corresponde y cuándo no corresponde. Podemos leer algún artículo si les parece. Por ejemplo, serán beneficiarios de la indemnización por formación los clubes directa o indirectamente afiliados a la AFA que hubieran participado efectivamente en la educación y formación de un jugador entre la temporada en la que cumple los 12 años y los 21 años de edad. Ese es el reconocimiento del tiempo en el que se hace. La indemnización por formación se pagará siempre que el primer contrato profesional se firme antes que finalice la temporada en la que el jugador cumple los 23 años, por el entrenamiento efectuado hasta la finalización de los 21 años, como habíamos dicho recién. El cálculo de la indemnización por formación se lleva a cabo tomando en cuenta los años comprendidos entre los 12 años de edad y aquello en la que efectivamente se demuestra que el jugador concluyó su formación. La formación puede haber terminado antes, por eso el artículo indica eso. Aquí el artículo 6 es bastante interesante, porque aquí
achica el reclamo del derecho de formación. Solo podrán reclamar la indemnización por formación los clubes directa o indirectamente afiliados a la AFA que al momento en que el jugador firme su primer contrato profesional se encuentre disputando competencias oficiales en una categoría inferior al club obligado. Es decir, que si el jugador va a un equipo de la misma categoría, este equipo no puede reclamar el derecho de formación. Por lo menos no lo puede reclamar desde el punto de vista de este reglamento. Ya vamos a ver que en todo caso puede ir por la ley nacional que no lo limita de esta manera, pero entonces ya sería la justicia ordinaria, ¿no? Sería otra cuestión, sería otro andarivel. Y quería leerles a ver algún otro elemento. En la autonomía de la voluntad, bueno, si hubo un acuerdo. Acá la indemnización por formación se deberá calcular de la siguiente manera. Los clubes de primera división es la categoría número 1, que son los clubes que juegan en la Superliga, la Liga Mayor. La categoría 2 es la de la Nacional B, que es la segunda categoría del fútbol argentino. La categoría 3 es la de la B Metropolitana, la tercera categoría del fútbol argentino, o el torneo Federal A, que es similar, sería la tercera categoría, pero generalmente de los clubes del interior. La cuarta categoría es la primera C y la primera D. Los costos correspondientes a cada categoría por cada año de formación serán los siguientes. En la primera categoría, como habíamos dicho, la Liga Superior del Fútbol Argentino, un monto equivalente al valor de 1,5% del contrato mínimo de un jugador profesional de primera división o Superliga por cada año de formación. Entonces, 1,5% de un contrato mínimo de un jugador de la primera. En el caso del segundo se va a tomar exactamente el mismo monto por cada año, pero por el valor de un contrato mínimo de la segunda categoría y así sucesivamente. Ese es un poquito el criterio. Tiene algunas cosas también, como habrán visto ustedes, específicas, como las que vimos en México o en Perú o en Venezuela. Cada derecho federativo en cada uno de los países tiene algunas particularidades, como tiene el decreto de la AFA que acabamos de leer. Bueno, como les contábamos, en Argentina además hay una ley nacional. La ley es la 27.211, es una ley que está vigente a partir del 2015. Ya hay algunos casos jurisprudenciales donde se ha reconocido el derecho de los clubes en el derecho de la formación. Entonces la ley reconoce a las asociaciones civiles sin fines de lucro este derecho de formación. El periodo reconocido, también acá es bastante importante establecerlo porque cambia. La indemnización es el correspondiente entre el calendario del 9º cumpleaños y el año calendario del 18º, de los 9 a los 18 años. Cambia con respecto al decreto federativo. Corresponde a la indemnización cuando el deportista es amateur y celebra su primer contrato profesional. Ahí en ese caso, entonces se puede reclamar el derecho de formación. Bueno, la presentación del reclamo ante la asociación respectiva interrumpe el plazo de prescripción. En este caso, según la ley, la prescripción es a los 2 años. La reglamentación federativa no puede establecer un monto compensatorio menor a los parámetros de esta ley. Así que en el caso en el que nosotros nos estamos refiriendo, que hay un conflicto entre el decreto y el de la AFA y la ley, entonces uno podrá optar por una o por otra o por ambas. En el caso de que si uno fue por el derecho federativo y se cobró menos dinero de lo que lo reconoce la ley, después uno puede ir por la vía ordinaria. Bien. Al solo efecto de la liquidación, entonces, les quería contar esto. La presentación de reclamo ante la asociación respectiva, les dije, interrumpe el plazo de prescripción, que era los 2 años. La suma indemnizatoria es la resultante de aplicar un 5% sobre el valor bruto del pago total y por todo concepto, incluida primas, premios y demás remuneraciones que perciba el deportista por su actividad durante todo el periodo contemplado en el contrato. 5% es lo que
reconoce la ley. Al solo efecto de la liquidación de compensación se toma como mínimo un contrato de 3 años. O sea que esto es importante también para sacar la cuenta de lo que tenemos que pedir por el derecho de formación. Cada vez que se produce una transferencia de derechos federativos a otra entidad, conservando el mismo estatus, es decir, el estatus profesional, o cada vez que se produzca una transferencia de derecho federativo a otra entidad conservando el mismo estatus, entonces decimos, vuelve a pedirse el derecho de formación. Esto también es importante, ¿no? Aquí, cada vez que se suscribe un nuevo contrato, la entidad deportiva de destino debe abonar a la entidad formadora la suma resultante y aplicar el 5% sobre el valor bruto de la transferencia. Importante y hay que tener en cuenta. Bueno, básicamente esto es lo que dice la ley. En la Argentina, la 27.211 es una ley bastante novedosa. Y insisto, aquí tenemos dos vías, la vía del derecho federativo y la vía del derecho ordinario. Cada uno verá qué le conviene en cada caso, o en algún caso también podrá ir por ambas vías después que uno ha entendido que le han dado menos de lo que le correspondía al club. Bueno, podríamos seguir enumerando algunos países, pero básicamente ustedes tienen más o menos la idea general de cómo se reglamenta en cada uno de las federaciones, de las asociaciones. También me gustaría aportar, para ir terminando, que hay países que no tienen derecho de formación a nivel nacional. Y esto, a mi entender, por ejemplo, el caso de Uruguay, que es un país que tiene una historia de fútbol trascendente, y que le vendría muy bien para generar todo lo que tiene que ver con la estructura del desarrollo de la formación en el fútbol. En el caso de Ecuador, por ejemplo, que tampoco hay una legislación que respete el derecho de formación de los clubes que van iniciando los jugadores y que le van generando la cantera para que después los clubes puedan tener un jugador ya profesional, pero no hay esta compensación. Es decir, que los clubes formadores no terminan cobrando absolutamente nada, y eso me parece que genera bastantes problemas para el desarrollo del fútbol. Si bien es cierto que en estos países también ha habido numerosos proyectos, incluso proyectos de ley, entendemos que todavía no se está desarrollando esto. Ojalá que todos los países, fundamentalmente los que vienen desarrollando fútbol, puedan tener esta compensación. Hay que tener en cuenta, como dijimos al principio, creo que FIFA va a recategorizar a todas las federaciones, y dentro de las federaciones va a recategorizar a cada una de las federaciones. Entonces es importante que cada uno se siente en esa mesa en FIFA explicando cómo ha sido el desarrollo, cuál es la inversión que se viene haciendo en el derecho formativo, fundamentalmente para que pueda mejorar la categoría, y de esa manera cada uno de sus jugadores pueda tener una compensación económica realmente importante. Para ir concluyendo, quería decir que mientras se aplique la reforma que nos ha prometido FIFA, que en principio aparentemente sería para el año que viene, por lo menos en la parte práctica, si bien es cierto que a partir de julio lo tendríamos definitivamente normado, pero por lo que hemos visto nosotros sería para el año que viene, donde sería en forma automática. Es decir, FIFA ahí ha reconocido que este mecanismo es engorroso, que no ha funcionado, que cuesta, que hay un montón de dinero de derecho de formación que finalmente no se concreta, es decir, que no llega a los pequeños clubes. Y FIFA, a través de esa cámara de compensación, una especie de clearing que va a ser, un clearing bancario sería, que va a ser FIFA, probablemente, y va a ser en forma automática. Y con ese, ¿se acuerdan que le contamos que va a haber un 1%, una especie de tasa a las transferencias internacionales? Entonces automáticamente FIFA pagaría a los clubes formadores. No sé cómo va a funcionar, en principio es como una corrección a este sistema que sí ha sido, realmente no ha funcionado. Hay muchos clubes que directamente no han reclamado, hay muchos clubes que tuvieron un pequeño jugador a los 12 años y se olvidaron de él, nunca reclamaron, en fin.
no ha funcionado. El mecanismo tampoco es sencillo, no es muy simple. Entonces, mientras se cumpla con aquella promesa de FIFA, hay que hacer todos estos trámites. En una transferencia internacional lo vamos a hacer, como dijimos, a través del TMS, vamos a ir a la asociación, salvo que el club tenga el TMS, que es bastante complicado, y se va a hacer a través de la asociación. Vamos a poner todos los mecanismos y elementos de prueba que tenemos. Básicamente tiene que ver con las pruebas que nosotros tengamos, la historia del jugador, el pasaporte del jugador, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que tenemos aquí. Los invitamos a que lean el trabajo de Derecho de Formación en la página nuestra de Derechos del Fútbol. Allí está bastante más desarrollado todo lo que tiene que ver con el derecho de formación. Hay fallos, hay jurisprudencia, hay doctrina que les puede servir en caso de que tengan que utilizarlo. Muchas gracias.